se nos pide resolver la ecuación dada. Se considera que esta ecuación está en forma cuadrática porque podemos realizar una sustitución, y reescribirla como una ecuación cuadrática más simple. Quiero señalar que podríamos borrar los paréntesis de la ecuación, combinar términos similares, establecer la ecuación igual a 0 y resolver, pero intentemos resolver esto usando una sustitución. Observe cómo tenemos un factor de p más 2 aquí, y tenemos dos factores de p más 2 aquí porque tenemos la cantidad p más 2 al cuadrado. Observe cómo si dejamos que u sea igual a la cantidad p más 2 y reescribe la ecuación en términos de u, la cantidad p más 2 al cuadrado sería u al cuadrado, por lo que tendríamos u al cuadrado igual a 5 más 4. Multiplicado por la cantidad p más 2 solo serían 4u. Observe cómo esto simplifica la ecuación. Pongamos esta ecuación igual a 0 y factor. Para establecer el lado derecho igual a 0, restamos 5 en ambos lados y también resta 4u en ambos lados. Lo que nos daría u al cuadrado menos 4u menos 5 es igual a 0. Y ahora factoricemos el lado izquierdo. U al cuadrado es igual a u multiplicado por u. Los términos en las segundas posiciones serán los factores de 5 negativos que se suman a 4 negativos porque 5 negativo 5 veces 1 positivo es igual a 5 negativo. Y negativo 5 más 1 es igual a negativo 4. Los factores que necesitamos son 5 negativos y 1 positivo. Lo que significa que un factor binomial es u menos 5 y el otro es u más 1. Ahora que tenemos eso factorizado en términos de u, ahora realizaremos otra sustitución y sustituiremos p más 2 por u. Realizando esta sustitución aquí, tenemos la cantidad p más 2 menos 5 y para el segundo binomio tenemos la cantidad p más 2 más 1. Recuerde, nuestro objetivo aquí es resolver la ecuación en términos de p, no de u y ahora simplifiquemos los dos binomios. P más 2 menos 5 se simplifica a p menos 3 y p más 2 más 1 se simplifica a p más 3. Y ahora, para encontrar las soluciones, el producto de la izquierda es igual a 0 cuando p menos 3 es igual a 0 o cuando p más 3 es igual a 0. Resolviendo para p agregamos 3 a ambos lados aquí, dándonos que p es igual a 3. Resolviendo p aquí, restamos 3 en ambos lados, lo que nos da p es igual a 3 negativos. Entonces tenemos dos soluciones a la ecuación original en términos de p. Tenemos p es igual a 3 o p es igual a 3 negativos. Observe cómo al realizar la sustitución pudimos simplificar la ecuación, factorizar y luego realizar otra sustitución para escribir la ecuación en términos de p, lo que nos permitió resolver la ecuación sin tener que borrar los paréntesis, combinar términos similares, establecer la ecuación igual a 0 y resolver. Verifiquemos que estas dos soluciones realmente satisfacen la ecuación original. Y ya hice el trabajo. Usando la ecuación original, primero verificamos que p es igual a 3 negativos al sustituir 3 negativos por p aquí, y notamos que después de simplificar obtenemos que 1 es igual a 1, lo cual es cierto. Verificar que p es igual a 3 negativos es una solución. A la derecha tenemos p igual a 3, aquí está la sustitución, simplificando obtenemos 25 es igual a 25, lo cual también es cierto, verificando que ambas soluciones funcionan. Las dos soluciones son p es igual a 3 negativos o p es igual a 3. Espero que hayas encontrado esto útil.